Muy buenos días, somos de la carrera de Medicina, quinto semestre, Unifrance El Alto, La Paz, Bolivia. En esta ocasión les vamos a presentar un tutorial de semiología general. Es la manifestación objetiva que el médico puede observar, como eritemas, edemas, entre otros. Es la manifestación subjetiva que el paciente va a referir, como cefaleas, vómitos, entre otros. Un recordatorio breve de la anatomía: tenemos los huesos del cráneo, que van a ser 8, que son los siguientes. También tenemos los huesos de la cara, que son 14, que son los siguientes. Los músculos más importantes del cuello tenemos los siguientes, que como podemos observar en la imagen. Continuando, vamos a explicar lo que es la posición anatómica. La posición anatómica consiste en que la persona o el individuo a estudiar tiene que estar con la mirada hacia el frente, el cuello erecto, la espalda erecta, las palmas de las manos mirando hacia el frente con los pulgares a los costados. Lo que es la posición de los pies tiene que estar a la altura de los hombros y mirado hacia el frente. Posteriormente continuamos con los cortes, que es el corte sagital, que va a dividir al cuerpo en un lado derecho y en un lado izquierdo. El corte coronal va a dividir al cuerpo en una parte anterior y en una parte posterior. Y el corte transversal, que va a dividir al cuerpo en una parte superior y en una parte inferior. Vamos a comenzar con el trazado de las líneas del tórax. Voy a empezar con el tórax anterior. La primera línea va a ser la línea medio esternal, que va a ir desde el centro de la horquilla del esternón hasta la apófisis sifoides. Tenemos a la línea esternal, que va a ir paralelo a lo que es el borde del esternón, y la línea medio clavicular, que va a pasar por encima de los pezones. Entre la línea medio esternal y la línea esternal vamos a tener a la línea paraesternal. Vamos a tener lo que es la línea clavicular, que va a ir a nivel de las clavículas y va a ser el límite superior de la caja torácica, y la línea del reborde costal, que va a ser el límite inferior de la caja torácica. Continuando con el tórax posterior, tenemos en primera instancia la línea vertebral, que sigue verticalmente las apófisis de la vértebra. También tenemos a la línea paravertebral, que sigue el borde interno de la escápula, paralela a la línea vertical. También encontramos a lo que es la línea infraescapular, que sigue horizontalmente lo que son las espinas de la escápula. Y por último tenemos a la línea basilar o doceava, que sigue horizontalmente inferior a los 4 traveses de la línea infraescapular. Ahora les explicaré la topografía del abdomen. El abdomen tiene 9 cuadrantes, para los cuales se deben trazar 2 líneas verticales por la línea media clavicular y 2 líneas horizontales, la superior por debajo del reborde costal, la inferior por el iliaco. Y por lo tanto tenemos 9 cuadrantes, los cuales son el hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio y flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. En el abdomen encontramos los siguientes órganos. En el hipocondrio derecho encontramos el hígado, la vesícula, el ángulo hepático del colon y el riñón. En el epigastrio encontramos el estómago, el duodeno y el páncreas. En el hipocondrio izquierdo encontramos el vaso, la cola del páncreas y el riñón, y el ángulo esplénico del colon. En el flanco derecho encontramos el colon ascendente y las asas delgadas intestinales. En el mesogastrio, las asas delgadas intestinales. En el flanco izquierdo encontramos el colon descendente y las asas delgadas intestinales. En la fosa ilíaca derecha encontramos el ciego, la apéndice central y los amentos de la mujer, que sería el ovario y el estómago. En el hipogastrio encontramos la vejiga, en caso de las mujeres el útero, y también el epiflán mayor. En la fosa ilíaca izquierda encontramos el colon sigmoides y los anexos de la mujer, el ovario y la trompa izquierda.
Ahora daremos un breve repaso sobre las extremidades superiores e inferiores. Estas tendrán distintas articulaciones que nos permitirán distintos movimientos y hacia distintos ejes. Y como sabemos, estas cumplirán funciones mecánicas y sensitivas, donde gracias a estas podremos hacer movimientos como la flexión, aducción, abducción, extensión, rotación y circunducción. La extremidad superior se divide en segmentos donde la cintura escapular está en el hombro, el húmero está en el brazo, el cúbito y el radio en el antebrazo, el carpo en la muñeca, el metacarpo en la mano y las falanges en los dedos. Ahora en la extremidad inferior, donde comenzamos con la cadera, que hace unión con el tronco y está formado por coxales, y estas van a estar compuestas por 3 huesos, el ilion, isquion y el pubis. Inferiormente encontramos el fémur en el muslo, la tibia y el perone en la pierna, el tarso en el tobillo, el metatarso en el pie, las falanges en los dedos. Venimos a darles el tutorial sobre historia clínica y anamnesis. Bueno, comencemos con el historial clínico. El historial clínico es un documento médico legal escrito que forma parte del expediente clínico, el cual es el resultado de la interacción médico-paciente para llegar a un diagnóstico certero. La anamnesis. La anamnesis va a ser parte del historial clínico, el cual nos va a ayudar a recuperar el 90% de los datos para llegar a un diagnóstico. Filiación. En cuanto a la filiación, vamos a realizar ciertas preguntas, las cuales son el nombre completo, la edad, el sexo, también la procedencia, la residencia, y eso nos ayuda a saber identificar ciertas patologías, también el grado de instrucción, la religión. También dentro de esto podemos tener en cuenta que dependiendo de la religión, algunos pacientes se tratan de diferente forma. También tenemos la fecha de ingreso, la fecha de historia clínica, el número de historia clínica. Y también tenemos la fuente de información, tanto como el número de cama como el número de sala. En cuanto a esto de la fuente de información, podemos tener una fuente confiable, no confiable, puede ser directa o indirecta. Motivo de consulta. Es la carátula de la anamnesis en la cual se pone todo lo que el paciente refiere, tal cual como lo dice entre comillas o con terminología médica. Pero esta debe ser con pocas palabras y todo con orientación hacia el aparato o sistema que está siendo afectado, y como mínimo debemos poner 3 síntomas. La historia de la enfermedad actual es aquella en la cual debemos estructurar todo lo que el paciente nos ha referido, pero en esta debemos poner estrictamente todo en terminología médica. Podemos utilizar el memotécnico Alicia, por ejemplo, para el dolor. Aparición, la A de Alicia, aparición, las horas, los días en los cuales ha aparecido, la L que es localización, la I que es irradiación, la C que es el carácter, que puede definir de qué tipo es el dolor, de carácter urente, de carácter punzante, lancinante y otros tipos de carácter. La I de intensidad, que todo esto lo medimos en la escala de EVA para el dolor. Y la última A es atenúa o agrava. Antecedentes personales patológicos. Acá le preguntamos al paciente si ha tenido alguna enfermedad importante como tuberculosis, diabetes o hipertensión arterial, seguidamente de enfermedades congénitas, enfermedades propias de la infancia, antecedentes quirúrgicos si es que el paciente ha tenido algún tipo de cirugía o trasplante, antecedentes traumáticos si ha tenido algún tipo de fractura o luxación, alergias a, por ejemplo, medicamentos o alimentos, y la terapéutica empleada. Antecedentes no patológicos. Aquí hablaremos acerca de la vivienda. Le preguntaremos al paciente si cuenta con los servicios básicos, si vive con animales o no, y eso nos ayudará a determinar qué grado económico tiene el paciente y qué grado de higiene tiene el paciente. También veremos la ocupación del paciente, veremos si el paciente realiza algún tipo de deportes, con qué frecuencia lo realiza o si el paciente es sedentario. También veremos los hábitos que tiene el paciente, entre estos los principales hábitos, el de fumar, el de beber bebidas alcohólicas y el de consumir drogas. También veremos la calidad de sueño que tiene el paciente y todo esto nos ayudará a determinar y relacionar esto con algún tipo de patología.
Antecedentes heredofamiliares. Al paciente se le pregunta si es que alguno de sus familiares tuvo algún tipo de enfermedad. Entre ellas tomamos en cuenta la diabetes, hipertensión arterial, tuberculosis u obesidad. Y vamos a tomar en cuenta una primera línea y una segunda línea. En la primera línea estarán los padres, hermanos, esposo e hijos del paciente. En la segunda estarán los tíos, abuelos, entre otros. Si algún familiar falleció, debemos de anotar el estado de salud, la edad y el sexo del mismo. Antecedentes ginecobstétricos. Este punto nos va a servir más en pacientes de sexo femenino que en pacientes de sexo masculino. En este punto preguntamos a la paciente la edad de la menarca, la edad de la telarca y la fecha de última menstruación, también el inicio de la vida sexual. En lo que es la menstruación preguntamos el tiempo y la duración. También preguntamos si conoce de algunos métodos anticonceptivos. También llegaríamos a preguntar lo que es el examen de citología, si la paciente se realizó el Papa Nicolau. En caso de que la paciente tenga hijos, preguntamos el número de abortos, cesáreas, partos. También todos estos puntos nos van a servir para llegar a un diagnóstico preciso. Nosotros vamos a continuar con lo que es el examen físico general. El examen físico general es el que el médico practica a un individuo con tal de reconocer lo que son alteraciones físicas o signos de una enfermedad. Esto se puede valer con lo que son los sentidos o también con instrumentos como ser el estetoscopio, el tensiómetro, la linterna, etc. Esto nos ayuda a formular con hechos sólidos un diagnóstico. Las técnicas de exploración que tenemos son la inspección, la palpación, la auscultación y la percusión. Dentro del examen físico general tenemos la posición ya sea de cama o de pie. Debemos poner un énfasis en los decúbitos ya que este nos puede dar una significación patológica o diagnóstica. Existen dos tipos de decúbito, que es el preferido en el que el paciente lo adopta de forma activa y el obligado que adopta el paciente porque le resulta imposible estar en otra posición. Existe el cúbito dorsal o supino. Este se presenta en cuadros de peritonitis, fractura de columna y hernias de disco. El decúbito ventral o prono, que compromete a los brazos cruzados y esta alivia a lo que es los dolores de úlcera péptica penetrante. También alivia a lo que es la retrovesión uterina y la pancreatitis. Y también alivia a los cólicos saturninos en intoxicación por plomo. Existe también el decúbito lateral forzado, en el cual primeramente hay dolor en el lado sano, lo cual representa un derrame leve y después actúa sobre el lado enfermo, pero disminuye el dolor y quiere decir que el derrame aumenta. Esto en la pleuritis exudativa. Plegaria mahometana, donde el paciente se encuentra de rodillas y inclina su tronco hacia un plano de la camilla apoyándose en sus manos o en sus codos. Esto para una descompresión del pulmón. En cuadros de pericarditis exudativa con derrame masivo, también existe la posición opistótona, donde el paciente se apoya solo en la región occipital y en los talones, formando así un arco de concavidad inferior debido a la contractura de músculos dorsales extensores. Esto en cuadros de tétanos, meningitis, epilepsia. Continuamos con la marcha o ambulación, es decir, cómo camina el paciente. Existe la marcha de pato, que tiene separación de los pies, oscilación de la pelvis hacia uno y otro lado y con una lordosis lumbar. También existe la marcha equina, donde hay una flexión exagerada de cadera y hay una caída brusca del antepié sobre el piso como una palmetada. También existe la marcha en estrella o de Babinski, donde
Al paciente se lo hace caminar con los ojos cerrados hacia adelante y hacia atrás varias veces y tiende a desviarse hacia un mismo lado dibujando una estrella. Marcha en tijera. Camina rígida y espasmódicamente y tiene tendencia a cruzar los miembros inferiores en cada paso. Existe la marcha parkinsoniana, donde hay pasos cortos sin braceo, restregando pies en el suelo, cuerpo inclinado hacia adelante y brazos sobre el epigastrio con temblor en los dedos como contando monedas. La marcha danzante, donde el paciente hace movimientos continuos animados. Yo voy a continuar con los tipos de fases. Les voy a explicar las fases más importantes. Voy a comenzar con la fase compuesta o también normal, que no va a caracterizar ninguna alteración. La segunda va a ser la ictérica, que se va a presentar con una coloración amarillenta en la piel, en las conjuntivas y la esclerótica. La tercera va a ser la cianótica, que se va a presentar de una coloración azul en la lengua, labios, mejillas y los lóbulos de la oreja. La cuarta va a ser la fase cushingoide, que se va a presentar con una cara redondeada, también llamada luna llena. Se va a presentar también la rubicundez en los pómulos, también acné y hirsutismo. En la quinta va a ser la fase lúpica, que se va a caracterizar por tener rubicundez más en torno en la mejilla y en la parte de la nariz en forma de mariposa, que se va a presentar en la enfermedad de lupus eritematoso sistémico. En la sexta fase va a ser la fase renal, donde se va a caracterizar la parte de la cara pálida, el estrechamiento de la abertura de los párpados por acúmulo de líquido, y también es edematosa. Se presenta en la insuficiencia renal, síndrome nefrítico y nefrótico. La última fase va a ser la caquéctica, que se va a presentar por una hipotrofia muscular, la ausencia de tejido subcutáneo y la pérdida de la bolsa de Bichat y la disminución del peso muy severa. Se va a presentar en enfermedades crónicas. Hola, vamos a hablar sobre lo que es el estado de conciencia. Lo podemos definir como un estado de percepción del paciente tanto sobre sí mismo y sobre el entorno, además con la capacidad de reaccionar ante un estímulo, ya sea interno o externo. En este sentido vamos a hablar sobre dos puntos: los niveles de conciencia y el contenido de la conciencia. El nivel de conciencia mide el estado de alerta, que es dependiente del SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente, que se encuentra en tallo cerebral. Entonces, cualquier daño a nivel de tallo cerebral nos da como resultado una disminución del nivel de la conciencia. Tenemos un paciente en vigilia, que es un paciente despierto y con capacidad de responder a cualquier estímulo. En un paciente somnoliento nos referimos a un paciente dormido, pero que responde a estímulos no nociceptivos. Esto indica un paciente dormido que responde a estímulos nociceptivos. Y un paciente en coma nos refiere a un paciente incapaz de responder a cualquier tipo de estímulos. En el contenido de la conciencia nos referimos a la calidad del pensamiento. Esto ya va netamente regido por lo que es corteza cerebral. Entonces hablamos de dos cosas. Uno, que es la orientación autopsíquica, que es la información que podemos obtener del paciente y el conocimiento que éste tiene sobre sí mismo, toda la información propia del paciente. Por otro lado, tenemos la orientación alopsíquica. Ya esto se refiere a lo que es el reconocimiento de las personas, ya sean segunda o tercera personas. También la orientación en lo que es tiempo y espacio. En tiempo nos referimos en fecha, lugar, hora,
el espacio nos referimos al lugar en donde se encuentra la persona. La constitución se define como las características somáticas que se manifiestan en la complexión del individuo. Ya sabemos que va a haber un predominio o un equilibrio de ámbitos como ser el diámetro y la longitud del paciente. Entre esto tenemos la clasificación de Sheldon, que denomina a los pacientes delgados como ectomorfos, a los pacientes normales como mesomorfos y a los pacientes gruesos como endomorfos. También tenemos la clasificación de Sestall, que denomina a los pacientes que son delgados, que predomina más el ámbito longitudinal, que se los denomina como longilíneos, y a los pacientes que son normales se los clasifica como normolíneos, y a los pacientes que son gruesos, que predomina el ámbito transversal, se los denomina como brevilíneos. El estado nutritivo va a comprender lo que son variables como ser la talla, el peso, el índice de masa corporal. También tenemos lo que es el panículo adiposo y el tejido muscular, que estas tienen que estar distribuidas relativamente. También tenemos lo que es la constitución o el estado de la piel, que esta va a medir lo que es la turgencia, la elasticidad y la humedad como tal. En estas tenemos, para clasificarla, el signo del pliegue. Para clasificar el edema también tenemos lo que es el signo de la fobia. El signo de la fobia se caracteriza por presentar 4 clasificaciones. Lo que es el primero, que va a ser fobia una cruz, que esta se va a caracterizar por un hundimiento de 2 milímetros y que desaparece al inmediato. El fobia 2 cruces, que esta va a ser el hundimiento de 4 milímetros, que esta va a desaparecer al cabo de 15 segundos. También tenemos la fobia 3 cruces, que va a ser el hundimiento de 6 milímetros y que desaparece al cabo de 1 minuto. El signo de la fobia 4 cruces, que se caracteriza por el hundimiento de 8 milímetros y que esta desaparece de 2 a 5 minutos como tal. En la evaluación de piel debemos de tomar en cuenta color, textura y lesiones que pueden estar presentes mediante la inspección, palpación y diascopía. Debemos de evaluar lesiones primarias y secundarias. Las lesiones primarias van a ser las primeras lesiones que aparecen en la superficie de la piel sana. Entre estos podemos encontrar las máculas, que van a ser manchas de bordes circunscritos menores a 0.5 centímetros de diámetro, no palpables. Podemos encontrarlos en los lunares planos o también en las pecas, a diferencia de las manchas como tal, que van a llegar a ser mayores a 1 centímetro de bordes irregulares. Las vesículas van a ser solevantamientos de la piel de bordes regulares, palpables, y esto van a llegar a ser menos a 0.5 centímetros de diámetro, contenido hemorrágico. Los tumores van a ser solevantamientos de la piel que llegan a persistir o crecer. Estas llegarían a ser mayores a 2 centímetros de diámetro, como los epiteliomas. El quiste va a llegar a ser una elevación de la piel, que estas llegarían a ser encapsuladas llenas de líquido semisólido, como el acné quístico. Las lesiones secundarias son la evolución de traumas externos o lesiones primarias. Entre estas se puede destacar la costra, que es un residuo seco elevado de tamaño variable. La cicatriz es un tejido fibroso fino o grueso que va reemplazando la dermis lesionada. La queilosis es una cicatriz de forma irregular, elevada, que va aumentando de manera progresiva. Se caracteriza por sobrepasar los límites de la herida. La fisura es una ruptura lineal de la epidermis hasta la dermis. Esta puede llegar a ser húmeda o seca. Se puede observar en el pie de atleta o fisuras en el labio, llamado queilosis. Las úlceras es la pérdida de la epidermis y de la dermis. Está caracterizado principalmente en las úlceras por decúbito. Las liquenificaciones es la epidermis engrosada, caracterizada por un rascado crónico. La atrofia es el adelgazamiento de la superficie cutánea por pérdida de las marcas de la piel. Con la exploración de piel podemos encontrar lo que son algunas lesiones vasculares. Una de estas puede ser las arañas vasculares, que esas van a tener un cuerpo central de color rojo y de él van a emerger ramificaciones, que estas van a desaparecer al presionar sobre el cuerpo.
Estas se las puede encontrar en la cara, en el cuello, en los brazos, en las piernas y en el tronco. Estas aparecen con más frecuencia lo que es en el embarazo y en patologías hepáticas como en la cirrosis hepática. También podemos encontrar lo que son las púrpuras, que estas van a ser hemorragias cutáneas y mucosas a causa de roturas vasculares. Estas van a ser mayores a 0,5 centímetros en comparación de las petequias, que van a ser menores a 0,5. También podemos encontrar lo que son los hemangiomas capilares o nevus flameus, que estas van a ser zonas maculares irregulares de color rojo a causa de una dilatación de los capilares dérmicos. También podemos encontrar lo que son algunas alteraciones en el color. Entre estas tenemos lo que es la palidez, que va a ser la pérdida o falta de coloración en la piel. Tenemos de dos tipos, que es la transitoria y la persistente. La transitoria puede aparecer en el shock y no va a afectar a las mucosas, y la persistente aparece en la anemia y esta sí afecta a las mucosas. También tenemos la rubicundez, que va a ser la coloración roja de la piel, generalmente se la sitúa en la mejilla. Esta también tenemos de dos tipos, lo que es la episódica y la persistente. La episódica va a ser causada por las emociones, por el calor y por la fiebre, mientras que la persistente va a ser causada por algunas patologías como la policitemia vera y el alcoholismo crónico. También tenemos lo que es la melanodermia, que esta va a ser la hiperpigmentación negruzca de la piel a causa de pigmentos melánicos en la capa más profunda de la epidermis. Esta podemos encontrarla en patologías como en el hipertiroidismo y en la enfermedad de Addison. También se la encuentra en el embarazo, que aquí se la va a denominar cloasma. Frecuencia cardíaca. Para la valoración de esta técnica se recomienda usar el dedo índice, medio, incluso el anular. Con la ayuda de un reloj realizaremos esta técnica por 1 minuto entero. Lo que tenemos que valorar en esta técnica es que las pulsaciones del paciente se encuentren en los rangos normales. Existen varios sitios donde se puede palpar el pulso. Existe el pulso carotidio, pulso axilar, pulso braquial, pulso radial, pulso femoral, pulso popliteo, pulso tibial posterior y el pulso pélvico. Frecuencia respiratoria. Utilizaremos un reloj, el paciente puede estar en posición Fowler, el examinador frente al paciente y podemos realizar la combinación de la frecuencia respiratoria con la toma de pulso. Para la valoración de esta técnica tenemos que tomar en cuenta que las respiraciones del paciente se encuentran en los rangos normales. Además de esta técnica podemos valorar el tipo de respiración y el ritmo de respiración. Presión arterial. Los materiales que se usarán para la toma de la presión arterial es un tensiómetro y un estetoscopio. Lo que se tiene que valorar en un paciente es que el paciente esté apoyado su espalda sobre el respaldo de la silla, que no esté cruzando los pies y que tampoco en el brazo en el cual se va a tomar lo que es la presión arterial esté comprimiendo algún tipo de prenda. También tenemos que verificar que el paciente no haya consumido algún tipo de bebida como el café o haya realizado algún tipo de ejercicio. También es importante conocer los dos métodos, palpatorio y auscultatorio. Método de auscultación. En este vamos a usar lo que es el tensiómetro y el estetoscopio, donde el brazalete tiene que estar 2 dedos encima del doblez del codo. También es importante recalcar que en este método vamos a escuchar los dos tipos de ruidos, el sístole y el diástole, donde el mamómetro tiene que estar a la altura del corazón. Una vez ya puesto el brazalete, lo que vamos a poner es el diafragma del estetoscopio a lectura de la arteria braquial o humeral. Una vez realizado, empezamos a inflar lo que es la pera hasta que el nanómetro llegue a 180 milímetros de mercurio. Luego vamos desinflando y vamos a encontrar lo que es el primer ruido a 120 milímetros de mercurio, que es lo que es el sístole, y 80 lo que es el diástole. La temperatura. Vamos a poder observar la temperatura en 3 tipos de regiones: en la axilar, rectal y la oral, donde la axilar va a ser una de las técnicas más utilizadas en los adultos, donde cada una de estas tienen sus parámetros y rangos normales. La temperatura axilar, vamos a poner lo que es el bulbo del termómetro
en la fosa axilar y vamos a poner el brazo sobre el pecho. Tenemos la evaluación de la semiología de cabeza, cara, cuello y asimismo la exploración de los pares craneales. Para la inspección de cráneo, primeramente evaluamos la simetría del cráneo y también vamos a tomar en cuenta que nuestro cráneo en sentido antero-posterior tiene una forma ovalada. Tomamos en cuenta las medidas de índice cefálico que se lo mide transversalmente y sagitalmente. Transversalmente se lo va a medir desde la implantación auricular y sagitalmente desde el borde nasal hasta el hueso occipital. También vamos a ver que las medidas, si este es entre un rango de 75 a 80, es normocéfalo. Si este es menor a 75, es dolicocéfalo. Si es mayor, es brachiocéfalo. También vamos a proceder a la palpación. Para la palpación con la yema de nuestros dedos con movimientos rotatorios, vamos a iniciar desde el hueso frontal hasta el occipital, evaluando la existencia de lo que es lesiones o protuberancias que existan. También vamos a ver la implantación del cabello, si este es ginecoide en las mujeres y androide en el varón. También con nuestros dedos vamos a hacer la evaluación de lo que es la resistencia del cabello, si este se desprende fácilmente y el tipo de cabello, si es un cabello sedoso, si es un cabello liso, si es un cabello grasoso. También si este se desprende fácilmente. Luego vamos a proceder a la evaluación de las cejas. En este caso, si no existe ningún tipo de alopecia, si estas están resistentes o si se desprenden fácilmente. También vamos a proceder a la evaluación de los párpados, si estos se pueden cerrar o abrir, si no existe ninguna lesión. También vamos a proceder a la evaluación de los globos oculares. Con ayuda de nuestro dedo, bajamos un poco para ver si existe la presencia de alguna lesión y si las mucosas se encuentran en un buen estado. También con la ayuda de nuestra linterna de este movimiento desde lateral a medial hacemos la evaluación del reflejo consensual, del reflejo fotomotor y del reflejo de acomodación y convergencia. Para observar también la pupila, la esclera. Luego vamos a proceder a la evaluación de la nariz. En este caso podemos ver a nuestro paciente, le pedimos que eleve un poco la cabeza y vamos a ver la nariz. Si este es una nariz plana, si es una nariz recta, vamos a hacer la evaluación. También vamos a evaluar lo que es la fascia en general y le pedimos a nuestro paciente que frunza la frente y que también sonría. Luego vamos a evaluar lo que son las fosas nasales, si estas se encuentran permeables. Le pedimos a nuestro paciente que eleve un poco la cabeza y con ayuda de nuestra linterna y haciendo una ligera presión hacia arriba, vamos a observar si estas están permeables o si el tabique nasal se encuentra desviado. También vamos a pedirle a nuestro paciente que con un dedo tape una ala de la nariz e inspire para evaluar la permeabilidad, y lo mismo con el otro lado. También vamos a hacer la evaluación de la boca. En este caso, con ayuda de nuestra linterna, le pedimos a nuestro paciente que abra grande la boca y vamos a observar las piezas dentarias, si estas se encuentran completas. También vamos a evaluar lo que es la lengua y con ayuda de nuestro bajalenguas, lo que es las amígdalas y la úvula, pidiéndole a nuestro paciente que diga la vocal A. También vamos a evaluar si no existe la presencia de alguna lesión. Luego vamos a proceder a evaluar lo que son las orejas. En este caso vamos a evaluar la implantación, si es simétrica y si es a la altura de los globos oculares, y también vamos a palpar lo que son los pabellones auriculares, si no existe la presencia de algunas lesiones. También retroauricular, y con ayuda de nuestra linterna evaluamos si no existe la presencia de alguna secreción o fluido o si este se encuentra obstruido por cerumen. Y si no existe ninguna anormalidad. Examinación del cuello. Para realizar la examinación del cuello, primero se empieza con la inspección, en el cual se debe llegar a ver principalmente el tono muscular del cuello, y también se debe ver la alineación de lo que sería la tráquea y la alineación de lo que sería la columna cervical.
Y también se debe observar los límites que va a tener el cuello, que prácticamente va a ser el ángulo inferior o el borde inferior de la mandíbula hasta el borde superior de la clavícula. Y luego de lo que sería la inspección se pasa a lo que sería la palpación. En la palpación se debe llegar primero a ver el tono muscular del cuello, sentirlo prácticamente con los dedos, y luego con esto se debe hacer lo que sería la examinación de la columna cervical, llegar a ver si esta está alineada o si presenta algún tipo de crepitaciones, y luego se pasa a lo que sería la tráquea. En la tráquea se debe ver que esta llegue a estar alineada y sin ningún tipo de crepitaciones. Y también en esta se puede llegar a observar también que en los pacientes varones se va a llegar a tener una parte anterior un poco más abultada por la menstruación de Adán, y en las mujeres va a encontrarse pliegues horizontales. Luego de esta se va a pasar a lo que sería prácticamente la percusión. La percusión en el cuello solo se va a realizar a nivel de lo que sería las apófisis espinosas de la columna cervical. Se debe realizar la técnica con los dedos, y en esto va a llegar a verse prácticamente si presenta algún tipo de dolor o estímulo de dolor. Se hace con el dedo, con el martillo de percusión. Luego con esto se va a realizar prácticamente la auscultación. Para la auscultación también se realiza diferentes técnicas, en la cual va a existir 3 puntos en la cual se debe hacer la auscultación, y en esos 3 puntos va a encontrarse prácticamente los soplos para ver si la circulación está normal o algún tipo de normalidad. Y también va a existir la técnica para llegar a hacer una palpación de las glándulas tiroides, en la cual se debe hacer prácticamente la técnica de Kervins, la de Cry y la de Lahey. Y con eso prácticamente ya saber prácticamente cómo está el cuello en general. Para la valoración del nervio olfatorio se le pide al paciente que ocluya una de las narinas. Para esto se le hace el acercamiento de un olor que el paciente conozca. Podemos utilizar olores agradables que son la canela, el café, y si no tenemos puede ser un perfume. De la misma manera se procede a hacer con la otra narina y con otros olores. Para la valoración del nervio óptico se toma en cuenta 4 puntos importantes. Uno, que es la agudeza visual. En la agudeza visual se toma en cuenta 2 tablas, que son la tabla de Snell y la tabla de Rosenbaum. Estas 2 tablas se deben colocar a 6 metros del paciente y se le pide que lea el paciente. De esta manera podemos evaluar la agudeza visual del paciente. Otro punto importante es la visión de colores. En la visión de colores vamos a utilizar una tabla que es la tabla de Ishihara. Esta tabla también se coloca a 6 metros del paciente y se pregunta al paciente qué color puede observar en la tabla. Otro punto importante es la campimetría. En la campimetría el médico debe colocarse a medio metro frente del paciente. De esta manera se le pide al paciente que vea un lugar fijo, en este caso la frente. Se desliza un objeto o el dedo en forma circular a 360 grados y se le pregunta al paciente si es que lo puede observar. De esta manera se hace la valoración de la campimetría óptica. Otro punto importante es el fondo de ojo. El fondo de ojo se le realiza con la ayuda de un oftalmoscopio. Este nos sirve para valorar lo que son el nervio óptico y también los vasos. Bien, vamos a proseguir con la evaluación del tercer, cuarto y sexto par craneal, que deben valorarse juntos a su vez, y vamos a realizar una serie de procedimientos, el cual va a consistir en valorar lo que son los movimientos oculares del paciente, tanto de arriba a abajo, de adentro y hacia afuera. A su vez valoramos lo que es la apertura palpebral. Para ello utilizaremos la ayuda de nuestro dedo índice, o también podemos utilizar la ayuda de un objeto, el cual podría ser una linterna, ¿no? Y vamos a realizar lo que es un movimiento en forma de H, o también podemos realizar en forma de X, cosa de que se valoren los 6 campos visuales. Continuamos con la valoración del quinto par craneal, que es el trigémino. Para ello
vamos a valorar lo que es la sensibilidad del rostro del paciente. Utilizamos lo que es un objeto áspero y un objeto suave. Empezamos con el objeto áspero, el cual debe continuar un movimiento desde la parte frontal, ¿no?, la región del pómulo, y terminamos en la región del mentón. Lo mismo sucede para lo que es el objeto suave. Luego de terminar esto, seguimos con lo que es la valoración de la tonificación de los músculos masticadores, y para ello ejercemos una leve presión en la parte de la mandíbula del paciente. Y como ejercemos esta leve presión, vamos a pedir al paciente que abra la boca, y de esta manera determinamos si el paciente tiene fuerza al momento de abrir la boca. Y de esta forma podemos descartar varios tipos de lesiones al nivel del trigémino. Evaluando el par 7, se le pide al paciente que muestre una sonrisa y que muestre también los dientes. También se le pide que frunza el ceño y que también levante las cejas. Esto para evaluar la parte motora del par 7. Evaluando la parte sensitiva, se coloca en los 2 tercios anteriores de la lengua un sabor salado, dulce, agrio. Evaluando el par 8, se posiciona detrás del paciente y se hace el cuchicheo, que es susurrar una palabra para evaluar la parte coclear de este par. Continuando con la evaluación, ahora se evalúa la parte vestibular de este par. Para esto, el paciente debe estar de pie y con los ojos cerrados. Debe caminar hacia el frente dando pasos cortos y luego debe volver hacia atrás. Luego se le pide que levante una pierna y que mantenga el equilibrio, aún con los ojos cerrados. Y luego que también levante la otra pierna. Evaluando el par 11, se observa el trapecio y el esternocleidomastoideo. Se le pide al paciente que gire la cabeza hacia un lado, luego se analiza el músculo y luego hacia el otro lado. Luego se le pide al paciente que levante los hombros en contra de la fuerza del doctor. Evaluando el par 12, conjunto con el par 9, se le pide al paciente que saque la lengua y que haga movimientos de arriba a abajo, de lado a lado y en forma circular. También se le pide al paciente que presione la lengua sobre la mejilla. Evaluando el par 10, se le pide al paciente que abra la boca y con ayuda de la linterna y un bajalenguas se observa el reflejo vagal y el reflejo